podíamos seguir el camino o la enseñanza del ego y podíamos seguir el camino de la conciencia, ¿no? o del Espíritu Santo. Los dos maestros son igualmente de coherentes con su enseñanza. ¿Vale? Los dos maestros, repito, son igualmente válidos y coherentes con lo que enseñan. Únicamente tú tienes que descubrir qué enseñanza te viene mejor y qué maestro elegir. Cualquiera de los dos son grandes maestros. Entonces vamos a hablar un poquito antes primero del maestro ego, del gran mago oscuro, del gran mago negro, que tiene muchísimo poder, muchísimo. Lo sabéis, ¿no? El mago negro tiene un gran poder. Domina el mundo, o al menos cree que lo domina. Pero lo domina a través de la lucha, el conflicto, el sufrimiento. Son las grandes características de este gran maestro. Él utiliza herramientas como el ataque y la separación, la lucha, el conflicto y la culpa. Y por supuesto el castigo, porque toda culpa conlleva un castigo de una manera o de otra, ¿vale? Toda culpa conlleva castigo. El castigo puede ser de muchas diferentes maneras, como ya podéis imaginar, ¿no? El castigo puede ser la horca o puede ser simplemente un sentimiento, la misma culpa, ¿vale? La misma culpabilidad puede ser el mismo castigo. Este maestro lleva con nosotros mucho tiempo, desde tiempo inmemorial. Lo conocemos bien. También que a veces nos confundimos con él y creemos que somos él. Por eso de su poder. El poder de este maestro es un poder totalmente ilusorio, es aparente. Realmente, aunque no lo creáis, este maestro no tiene ningún poder en absoluto. No es que tenga un poder débil, es que no tiene realmente ningún poder. Sin embargo, parece muy poderoso. El poder de este maestro tiene que ver con nuestra confusión, con la confusión, con creer que este maestro realmente existe. Le hemos dado poder a este maestro. Desde pequeñitos nos han enseñado a postrarnos y a seguir el camino de este gran maestro, un maestro oscuro, el gran maestro de las tinieblas, el maestro del sueño hipnótico, un sueño que te atrapa prácticamente a diario y que de alguna manera te separa de los demás, creyendo y creando un mundo de separación, de fragmentación. Por lo tanto, cuando creamos un mundo, cuando este maestro y nosotros creemos en este maestro, nos dejamos confundir y llevar por este maestro, empezamos a ver un mundo fragmentado. Nuestros sentidos nos engañan y nuestra atención se posa en elementos que están separados. El principal elemento para esta confusión se llama cuerpo. Este gran maestro utiliza el engaño de los cuerpos. La gran creencia que este maestro nos ha hecho ver, nos hace creer, es que somos un cuerpo definido y separado de los demás cuerpos. Y que tenemos un sistema de creencias dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. A partir de ahí aparece una lucha entre los distintos cuerpos, una lucha infernal. Incluso esa persona que vive contigo, que te cuida, que te quiere, que parece que te quiere, lucha de vez en cuando contigo e intenta someterte a sus creencias. Y a esto el ser humano le llama amor.
El ego te hace creer que esto es amor, cuando en realidad no es amor, es miedo. El ego te hace creer que tú necesitas de esa otra persona o de ese otro cuerpo porque te hace creer que ese cuerpo te da algo que a ti te falta. A partir de ahí, tú te dejas manipular muchas veces por ese otro cuerpo. Y ese otro cuerpo también te deja a veces manipular por ti, pensando que tú le das algo que a él le falta. Este es el juego de la dependencia y la manipulación. Es un juego que inevitablemente, de vez en cuando, nos lleva directamente al juicio, a la comparación, al ataque, al pecado, a la culpa y al castigo. Es inevitable, si estamos siguiendo la enseñanza del maestro oscuro, es inevitable que suframos. Es imposible que no suframos. No sé si lo veis claro. Ningún ser humano que se confunda, que siga las enseñanzas del ego, puede liberarse del sufrimiento. Ninguno, absolutamente ninguno. La enseñanza del ego se basa en el sufrimiento, en el ataque, en la separación, en la comparación. La mente, que está condicionada por la estructura del ego, por el sistema de creencias, compara una y otra vez. Compara una y otra vez. En esa comparación, a veces sales ganando y a veces sales perdiendo. Cuando sales ganando parece que te sientes bien, el maestro te engaña. Pero inevitablemente a veces vas a salir perdiendo cuando te comparas con otro que te crees o que tú crees que es superior a ti, o que tiene una serie de cualidades que a ti te faltan. En esa comparación, donde a veces sales ganando y a veces sales perdiendo, uno de los dos pierde. En realidad no pierde uno de los dos. Están haciendo un juego donde los dos realmente siempre pierden. Esto es un juego hipnótico del que el ser humano no puede salir, salvo que empiece a despertar. Si tú tienes un cuerpo, por muy bonito que sea, llegará un momento en que se vaya deteriorando. Entonces empezará tu mente a compararse o a compararte o a comparar tu cuerpo con el que tenías antes o con otros cuerpos. Por lo tanto, la forma de tu cuerpo te producirá el deterioro, te producirá sufrimiento. De la misma manera, tu sistema de pensamiento está diseñado para sufrir. Este gran maestro lo diseñó para sufrir. Este gran maestro te hipnotiza y te promete regalos, te promete muchos regalos, regalos que son totalmente engañosos, totalmente engañosos. Ese maestro te dice, te intenta convencer y a veces te convence muchas veces de que te puede proporcionar placeres, de que los elementos de placer están fuera. Te dice que si haces un viaje, realmente un viaje en sí mismo te produce placer y tú te lo crees. Y estás condicionado creyendo que un viaje realmente te produce placer. Pero yo recuerdo algún viaje que otro que más vale que no lo hubiera hecho. Precisamente porque salió el gran maestro oscuro y también me dio una enseñanza maravillosa. Incluso en el viaje, a veces el maestro egoico no nos deja tranquilos, ¿no? O otro ego que te acompaña, pues te hace la vida imposible. El gran maestro del ego te proporciona una serie de regalos. Te dice que el vino, el buen vino, la cerveza, la comida, el sexo, pues son elementos que él te proporciona y que te van a dar placer o le van a dar placer a tu cuerpo. Realmente este maestro te hace creer que el cuerpo te puede dar placer o sufrimiento. Y esto es falso completamente. Un cuerpo no puede dar placer ni sufrimiento. Porque el cuerpo no hace nada. El cuerpo está sometido a la mente. Es la mente la que crea el sufrimiento o el placer.
Tú sabes que si simplemente imaginas que estás teniendo sexo y lo imaginas de verdad y estás bien imaginándolo, ¿no? Estás bien concentrada, ¿no? en esa imagen, ¿no? Y estás viviéndola como si fuera verdad. Tú sabes que en tu cuerpo se produce excitación. Sin embargo, abres los ojos y ves que no hay nada, que no está pasando nada. Realmente lo está creando tu mente. Cuando tú tienes sexo con otra persona, la otra persona no te proporciona placer. El placer lo está creando tu propia mente. Cuando tú tomas vino, el vino por sí mismo no te proporciona placer. Tu mente es la que te está haciendo creer que ese sabor es placentero. Recuerdo la primera vez que probé whisky, cuando tenía 17 años o 16, no sé. Me subo a perros muertos, porque es que sabe a rata, o sea, es un sabor asqueroso. Lo sabéis, no sé si habéis probado el whisky. Bueno, cuando ya socialmente me había tomado 33, ya me gustaba. El sabor se convirtió en algo maravilloso. Y yo me lo vi y decía, joder, qué bueno está este whisky. Es falso, totalmente falso. Es una creación de la mente. Todo es una creación mental. La mente es plástica, de manera que puede crear y descrear. Puede crear un mundo y puede luego soltar toda esa creencia. Soltar las creencias mentales, tus propias creencias son muy complicadas, es muy difícil, es muy complicado. ¿Sabéis por qué? Porque tus neuronas, tu circuito neuronal, tu mente, te lleva, te hace creer durante muchos años que esas cosas, que hay cosas buenas y cosas malas. Y eso se ha cristalizado de tal manera que es bastante difícil soltar esa creencia. Pero tú que estás aquí escuchando esto, sabes que esto es verdad. Solamente quizás sea cuestión de tiempo de que lo veas cada vez con más claridad. Todo es mentira. Todo es falso. Todo es falso. Gracias a eso hay una industria cosmética que vive muy bien y también ayuda a mucha gente a vivir, ¿no? Con un sueldecito. Pero todo es mente, todo es mente. El cuerpo no hace nada. Pensamos que el cuerpo puede enfermar. El cuerpo no puede enfermar, enferma la mente. En el cuerpo se manifiesta la distorsión mental a través de una enfermedad, pero el cuerpo es imposible que enferme, ¿entendéis? El cuerpo no sabe lo que es la enfermedad, no tiene ni puta idea. Es la mente la que crea el síntoma de la enfermedad, fruto de un conflicto, fruto de una distorsión, fruto del sufrimiento, del encontronazo mental, fruto de una pelea mental contigo mismo. Cuando tu yo, tu falso yo, se pelea consigo mismo, es muy fácil que aparezca una enfermedad en el cuerpo, pero el cuerpo no crea la enfermedad, la creas tú. El gran maestro oscuro es el protector y creador del infierno. Cuando, por ejemplo, te enamoras de una persona, no solo en la mente, pero las hormonas no tienen nada que ver, porque cada una va Las hormonas forman parte de la biología del cuerpo. Por eso que también Una persona, una mente sana es imposible con una mente sana es imposible enfermar. Con una mente sana, totalmente sana. Enamorarte. Enamorarte también es una proyección mental. Es una creación de tu mente. El cuerpo no tiene nada que ver. No, el cuerpo no tiene nada que ver. El cuerpo simplemente está sometido a los designios de la mente. El cuerpo funciona, tiene un sentido que es sobrevivir. El sentido del cuerpo es sobrevivir. Y la mente, pues lo va deteriorando. Pero una mente sana es tan difícil, ¿no? Que tener una mente sana es tan difícil. Bueno, yo creo que tú cada vez la tienes más sanita. Sí. Yo creo que todos los que estamos aquí, cada vez la tenemos un poco más sana. Yo creo que sí. Por lo menos, claro, claro, y al ser más consciente,
Al ser más conscientes sanamos, porque lo que sana realmente es la conciencia, es ser consciente, porque realmente no hay que hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, solamente ser conscientes. O sea, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, solamente darnos cuenta. Ese mismo darse cuenta es lo que sana. Fijaros qué cosa, ¿no? Cuando yo voy comprendiendo, me voy dando cuenta, cada vez voy entrando menos en el sueño del ego. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta y me quedo fuera y no entro en sus trampas. Pero claro, aquí están el cielo y el infierno. Lo siento. El cielo y el infierno están aquí. No están en otro sitio, no están fuera de la conciencia. Nadie experimentó un infierno fuera de la conciencia y nadie puede experimentar un cielo fuera de la conciencia, ¿entendéis? Es imposible. El cielo está aquí y el infierno también. Según la enseñanza o el camino que cojas, vas a estar viviendo en el infierno. A veces es un infierno muy cruel, muy potente, muy infernal, y a veces es un infierno más liviano, pero será infierno. En el infierno se caracteriza porque hay sufrimiento, hay pecado, hay culpa y sufrimiento. Y el cielo nos libera del pecado y la culpa, y por lo tanto del sufrimiento. Entonces tú tienes que elegir qué camino o qué maestro seguir. La primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿yo estoy contento siguiendo la enseñanza de mi gran maestro ego? ¿Me ha resultado provechosa y satisfactoria? ¿Me produce felicidad? Sí, algún placer ilusorio me produce. ¿Vale? Porque cuando yo me como ese filete, ese entrecot, y parece que realmente el entrecot me está dando un placer. Oye, esto funciona, ¿eh? Sí. ¿Sabéis qué pasa? La desventaja que tiene el ego es que, aunque salgamos de su enseñanza, el filete lo vamos a poder disfrutar igual. Lo que pasa es que no vamos a creer ya que el filete es el que nos produce el placer. Vamos a saber que el placer lo estamos produciendo nosotros. Y por lo tanto no nos vamos a pegar al filete, ni a la bebida, ni a la comida, ni al sexo. ¿Entendéis? Porque sabemos que eso lo estamos creando nosotros, nuestra propia mente crea eso. Por lo tanto ya es imposible que nos volvamos adictos a ninguna sustancia. Podéis entender esto, ¿no? Cuando tú crees que la sustancia por sí misma te produce placer, sí puedes apegarte. Pero conforme tú vas viendo que el placer no te lo proporciona la sustancia, ni un chico, ni una chica, cuando te das cuenta de esto es falso, que es una ilusión mental, entonces te vuelves libre, totalmente libre, para escoger si te tomas una copa de vino o no, si te conviene esta persona como pareja o no. Porque eres libre. Mientras que el ego te proporciona esclavitud, te va creando una cárcel invisible y tú lo sabes, el otro gran maestro, el Espíritu Santo, te da la libertad. Y ese es el mayor regalo que nos puede ofrecer un maestro, la libertad. ¿Qué nos proporciona el Espíritu Santo? Mientras que el maestro egoico, mientras que el maestro oscuro nos proporcionaba separación, mientras que el maestro oscuro te dice o te confunde, te hace creer que tú eres un cuerpo, el Espíritu Santo, te lleva a ver claramente, poco a poco, te lleva a ver claramente, ahora lo puedes ver, que todo es unidad, que todos somos uno. Cuando decimos que somos la conciencia y que la conciencia es una, si nos identificamos cada vez más y sentimos que somos esa conciencia, ese campo consciente, y sabemos que somos ese campo consciente, nos damos cuenta que todos somos el mismo campo consciente. Si todos somos uno, ahí no hay separación. Al no haber separación no hay lucha, no hay conflicto, no hay separación, no hay sufrimiento,
no hay ataque. El ataque se produce cuando hay separación. Cuando hay un yo que lucha contra otro yo, que tiene un sistema de pensamiento diferente. Ahí es cuando se produce la fragmentación y el ataque. Cuando yo creo esto y tú crees eso. Y entonces entramos en un conflicto de poderes. ¿Vale? Mi razón quiere estar encima de tu razón o sobre tu razón. Y ahí aparece la lucha, el conflicto, la separación, la comparación. Pero cuando somos todos lo mismo, no hay posibilidad de separación ni comparación. Por lo tanto, no existe el ataque. Cuando tú ves claro que tú eres la conciencia y que tú eres solamente la conciencia una sola conciencia, y que todo es conciencia, es imposible que tú te pelees contigo porque tú sabes que tú eres todo. No hay dos. Si no hay dos, es imposible el ataque. Desde tu cuerpo, cuando aparece otro cuerpo, parece que hay dos cuerpos. Y entonces yo soy esto y tú eres esto, aquello. Y a partir de ahí se produce la separación y se produce el ataque. Ahí aparece el sufrimiento, el conflicto, la lucha, el pecado, la culpa y el castigo. ¿Veis? Cuando yo defiendo mi pensamiento, lo que creo que es real, cuando yo defiendo lo que yo creo que es real, el universo o el mundo que me inventé, ¿vale? Y defiendo mi razón, entro en litigio con tu razón, con tu mundo, con tu sistema de pensamiento. Ahí es donde se produce el conflicto y la lucha. Entonces yo de alguna manera siento que tú me atacas y tú sientes que yo te ataco. En el ataque hay conflicto, en el ataque hay pecado. Entonces voy a intentar sentir que tú eres el que peca, que tú eres el perpetrador y yo soy la víctima. Siendo la víctima, tú eres el pecador. Y como pecador que eres, tú eres el que tiene el juicio, la condenación, la culpa y el castigo. Y entonces yo soy inocente. Tú eres pecador, tú eres culpable y yo soy inocente. El camino del ego enseña eso. Dice que en el pecado siempre hay inculpable. Y que siempre tiene que haber un culpable. El ego cimenta su poder en la culpa. A veces yo siento que tú eres culpable y a veces yo me siento culpable. ¿Ves? Al final da lo mismo que tú señales hacia afuera la culpa porque luego te vas a sentir culpable tú también. En el mundo del ego existe la culpa, el pecado y la culpa. En el mundo del Espíritu Santo no existe ni el pecado ni la culpa. En el mundo del Espíritu Santo simplemente existe la confusión y el error. O como decía Buda, en lenguaje budista, la ignorancia. La ignorancia en el sentido de que no sabes quién eres. Te confundes con un cuerpo, te confundes con un sistema de pensamiento. Como estás confundido, pues cometes un error, eres ignorante, no sabes quién eres. Y una y otra vez caes en esa ignorancia, en ese error. Y por eso sufres. Pero eso no es la culpa, eso es simplemente un error de percepción. Cuando tú te crees que eres un cuerpo, simplemente estás errando, te estás equivocando. No eres culpable. ¿Por qué? Porque no conoces, no sabes. Y todo el mundo es ignorante. Todo el mundo comete el mismo error. Pero no hay culpa. La culpa aparece en el mundo del ego. Es lo que el ego, el maestro ego, enseña. Enseña el pecado y la culpa. Mientras que el Espíritu Santo te enseña de que ni el pecado ni la culpa existen. Por lo tanto, no puede haber castigo. El Espíritu Santo te hace responsable de tu vida. Te muestra
que tú eres el creador de tu vida. Con tu percepción, tú creas tu vida. Y te enseña que te hagas responsable de tu percepción. Pero en ningún caso te culpa. El pecado en el mundo del Espíritu Santo, el pecado en la enseñanza del Maestro Blanco no existe. Es imposible que exista el pecado, porque el pecado implica culpa y castigo. El pecado implica una culpabilidad, es decir, realmente tú existes y realmente eres malo, eres culpable y te mereces un castigo. Eso es lo que te dice el ego. A veces lo señalas hacia afuera, pero señalándolo hacia afuera estás alimentando el sentimiento de culpa. ¿Entendéis? Que está dentro, que lo tienes tú en tu memoria. No sé si lo veis esto. Cada vez que tú ves un culpable fuera, tú estás creyendo en la culpa. ¿Lo ves? Entonces, si tú crees en la culpa, tú estás alimentando ese sentimiento de culpa, ¿lo veis? La culpabilidad misma. Pero si tú empiezas a ver que el otro simplemente se equivoca, que no sabe lo que hace, que simplemente le saltó en automático, que está confundido, que se cree que es un cuerpo y que se confunde con ese sistema de pensamiento, porque no lo sabe, porque desconoce, porque nadie se lo enseñó, y tú empiezas a ver que yo no soy el ego, yo no soy el cuerpo, yo no soy el sistema de pensamiento, te das cuenta que el otro pues no lo sabe, está como confundido. Y entonces no es necesario el perdón, porque no hay culpa. Simplemente hay una necesidad de comprensión, no de perdón. Cuando no hay culpa, no hay perdón, ¿entendéis? No necesitamos perdonar. En el lenguaje del ego, perdonar es algo así como, bueno, yo que soy más bueno que tú, en este momento soy tan bondadoso que te voy a perdonar. Pero eso lleva implícito el pecado y la culpa, ¿entendéis? Es decir, por dentro estoy pensando, sí, hijo puta, pero no lo vayas a hacer más, ¿eh? Algo así. Sí, no, pero vale, yo te perdono, pero ya está, ¿eh? Se acabó, ¿eh? Está implícita la culpa, el pecado y la culpa, ¿entendéis? En el perdón egoico, en el perdón, que a veces nos enseña la Iglesia y nos confunde, en ese perdón está implícito el pecado y la culpa y por tanto el castigo. Mientras que el curso de milagros te enseña y te dice, no hay pecado, no hay culpa, por lo tanto no necesitamos perdonar. Simplemente necesitamos comprender. Cuando no hay pecado solamente hay confusión, hay error. Entonces simplemente nos estamos dando cuenta de que esa persona está errando, se está equivocando, está confundida, está hipnotizada por su mente. Como a veces a mí me pasa también, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo entro en hipnosis, me pierdo. Y me creo que existe el pecado y la culpa y el castigo. Pero cuando estoy lúcido, cuando estoy lúcida, cuando soy consciente, cuando el Espíritu Santo me acompaña en esa lucidez, no puedo ver el pecado. No lo veo. Simplemente veo confusión en mí y en el otro. Por lo tanto, si el mundo que ves es una proyección de tu propia mente, si tú le haces caso al ego, a ese mago oscuro, tu mente va a seguir proyectando el pecado, la culpa y el castigo. Si tú ves culpables fuera, lo que estás haciendo es simplemente proyectando la creencia en la culpa que tú sientes, que tú tienes, que tú has creado en tu propia mente. Pero esa confusión del otro y ese error del otro, si te hace daño a ti, ¿qué haces con eso? El otro es una apariencia, ¿vale? El otro es simplemente un reflejo de tu propia mente. O sea, tú me ves a mí, pero realmente lo que ves es simplemente un reflejo de tu propia mente. Aunque no te lo creas, aunque tus sentidos te digan, no, ahí está Sebastián. Sí, pero Sebastián es simplemente un reflejo de la mente de Dios.
Es un personaje del sueño. Cuando tú estás abierta a eso, cuando eres consciente de eso, aunque yo te insulte, ¿sabes? No te debería de tocar. Y si te toca es simplemente porque tienes ahí un punto donde todavía hay una herida, donde la herida te toca y te nubla. Te nubla por ese momento, en ese momento. A eso, si queréis, le llamamos trauma. Los traumas son heridas, son creencias que están en tu cuerpo, son memorias, que son creencias que te hicieron creer en el dolor, en el pecado, en la culpa, en el ataque y en la necesidad de protección. Pero cuando tú eres consciente de ser consciente, cuando eres consciente de que tú eres todo, no es posible el ataque. Entonces, lo que te da el mundo del Espíritu Santo, el Maestro Blanco, el Gran Maestro Blanco en su enseñanza, lo que te dice es que tú no eres un cuerpo, tú eres el espacio que está en todas partes. Eres eso que no se ve, pero que está. Eres un campo de conciencia, de energía consciente, un campo que crea, que es amor, que es la base de toda creación. Y es un campo único, no hay dos, solamente uno. Por lo tanto, tú eres eso, tú eres todo. El Espíritu Santo te revela que tú eres eso. Entonces, en la medida que tú estés conectado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te recuerda que tú eres ese campo de conciencia, no eres el cuerpo. Entonces, tú no ves diferentes cuerpos, tú ves un campo unificado, donde hay un paisaje que refleja diferentes cuerpos. Pero los cuerpos son apariencias de tu propia mente. Tu cuerpo, aunque te cueste trabajo creerlo, es falso, es una apariencia mental. Claro, que esa apariencia parece muy real. De hecho, si te cortas, sangra, ¿vale? Pero no deja de ser una apariencia. Lo mismo que si te cortas en un sueño pensando y crees que tú eres el personaje del sueño, pues te duele. Es lo mismo. Parece muy real, pero sigue siendo una apariencia. Pues aquí pasa lo mismo. Todavía este sueño parece más real, es más lúcido, más nítido, es más real, ¿no? Pero sigue siendo un sueño, una apariencia. Cuando te convences de esto, el sufrimiento desaparece, el sueño desaparece y aparece lo que el curso de milagros le llama sueño feliz. Empiezas a crear un sueño feliz. Ahí es donde el curso dice que tú eres el creador de un sueño feliz. Y eso es la auténtica felicidad. La auténtica felicidad es saber que todo esto es un sueño, saberlo, ser consciente de ello, no olvidarte y disfrutar. Paradójicamente el sueño cada vez se hace más feliz. El sufrimiento va desapareciendo porque desaparece el miedo psicológico. El miedo egoico deja de dominarte. Por lo tanto, el Maestro Blanco y el Espíritu Santo en el lenguaje del curso de milagros, lo único que te proporciona es la verdad. Solo te proporciona la auténtica verdad. Te muestra la realidad transparente, abierta, diáfana, lúcida. Y esa verdad es la libertad. A partir de ahí, vives en libertad. Realmente tu única decisión va a ser elegir a un maestro o a otro. Porque cuando eliges al Maestro Blanco, al Espíritu Santo, ya lo demás viene por sí mismo. Tu vida se va desarrollando tal como quiere el Maestro Blanco, porque estás en manos de Dios, no del ego. Entonces, no sabes qué va a pasar, pero tú te rindes a lo que va a pasar, porque sabes que lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar es tu propio destino, es el destino que has venido a cumplir.
como maestro de Dios, como salvador de ti mismo y de los demás. Porque cuando tú te das cuenta que eres amor, lo que tú ofreces fuera es amor. Lo que tú le puedes ofrecer al otro es amor. Y cada vez más amor. Pero cuando conservas y te crees confundida o confundido de que el odio existe para ti, a veces le ofreces al otro odio, rencor. Realmente uno ofrece lo que puede ofrecer. A medida que te vas dando cuenta de esto, a medida que vas tomando conciencia de esto, el odio va desapareciendo. El ataque no es necesario. No necesitas atacar a nadie. Cuando llegas al culmen de esto, te conviertes en maestro de Dios, en salvador del mundo, que son frases simbólicas, metafóricas de Cristo. El simbolismo de Cristo. Jesús pasa a ser Cristo cuando se convierte en un maestro de Dios. Cuando Él descubre su verdadera naturaleza. Entonces pasa de ser Jesús, figura humana, personaje humano, dominado por el ego, su parte más humana, al Cristo, que es su parte crística, su conciencia crística, que es su conciencia de lo que es realmente, su conciencia divina. Esta es nuestra aspiración. Todos hemos venido para eso. El sentido de nuestra vida es ese realmente. O seguir en el infierno y en manos, si queréis, del diablo mente, del diablo ego, el gran maestro de la oscuridad y de las tinieblas, o pasar a ser un maestro de Dios. Seguir al Espíritu Santo, confiar en Él. Confiar en el Espíritu Santo es confiar en la vida, dejar tu vida en manos de la vida que eres. Yo sé que para el ego esto es muy difícil porque el ego se cree que tiene el control y quiere seguir controlando. Pero claro, el control es miedo. ¿Recordáis? Siempre hemos dicho, una persona controladora tiene mucho miedo. Cuanto más controlas, más miedo tienes, más necesidad de protección. ¿Lo ves o no? Una persona que no necesita protegerse no tiene miedo, es porque no tiene miedo. ¿De qué me voy a proteger si no existe el miedo en mí? Sería, ¿no? Si yo soy todo y yo estoy creando la realidad, ¿de qué me voy a proteger? ¿De mí mismo? ¿De mi propia realidad que estoy creando yo? Quieras o no, estás creando la realidad. Entonces, tu elección sería: ¿sigo en manos del maestro oscuro y lo pongo todo en sus manos? ¿Vale? Que sería como, no hago nada porque este ya me tiene dominado, no tengo que hacer nada porque ya este lo hace todo, es automático. O empieza a creer en este gran maestro blanco, empieza a creer en él, a confiar en él, empieza a sentir que es posible, que es real, que no es un maestro ilusorio, que esto es real, que es la otra parte, que los dos maestros existen, ¿entendéis? Uno desintegra, el otro integra. Uno cree en la separación, el otro en la unidad. Uno cree en el pecado, en el ataque, en el conflicto, en el castigo, en la culpa. El otro cree en la belleza, en la sabiduría, en el conocimiento. Sabe lo que sabe y sabe que es verdad. El otro cree en una totalidad, cree en el todo, no en una parte. El otro integra, el maestro blanco integra, es decir, sé que estoy dominado por el miedo y no voy a luchar con el miedo, sino voy a integrarlo, voy a amarlo, voy a amar mi propio miedo. Sé que tengo un sentimiento de vergüenza, de autodesprecio, lo voy a integrar también, está dentro de mí y ahora lo voy a amar. Esto lo voy a integrar completamente, no voy a luchar con esto porque esto también soy yo y ahora lo voy a amar, lo voy a respetar.
Y sé que el otro también tiene este tipo de sentimientos y emociones negativas. Y lo comprendo. Porque yo soy él y él soy yo, íntegro. Y me voy dando cuenta de esto, y me voy dando cuenta que esto me proporciona satisfacción, me proporciona beatitud, me proporciona plenitud, me proporciona unidad, me proporciona paz y felicidad. Y me doy cuenta que este otro camino me produce mucho sufrimiento, muchísimo. Y me voy dando cuenta por mí mismo, por mí misma. No porque me lo diga otro, sino porque es mi propia experiencia. Mientras que este camino, señalos para acá, pero no tiene nada que ver con vosotros. ¿Eh? No estáis en el infierno, ni esta gente en el cielo. No tiene nada que ver con eso. Mientras que este camino, ¿no? Este camino de la oscuridad, es el infierno, este camino empieza a ser el cielo, ¿no? Este es el camino de obtener, de conseguir, ¿vale? Y este es el camino simplemente sencillo, un camino sencillo de ser lo que soy. Y es muy mágico cómo el Espíritu Santo, este gran maestro, es muy sabio, te va poniendo por delante lo que necesitas ver para que vayas desechando a este maestro, para que lo vayas desechando. No es que luches con él, sino simplemente lo vayas desacreditando. Este sabe qué te tiene que poner para que te vayas dando cuenta y este de aquí, el ego vaya perdiendo crédito y cada vez va perdiendo más crédito. Y tú cada vez confías más en este maestro y cada vez confías más en él y hay algo que te empuja a confiar en él. Esa es la llamada, esa es la llama, esa es la gracia. Aparece la gracia y esa gracia te empuja a creer y confiar más en este maestro y a desacreditarte, a desacreditar lo que creías que era, porque no eres eso. Empiezas a darte cuenta que no eres eso, que estabas confundido, confundida. Entonces, el poder de elegir a uno de los dos maestros lo tienes tú. Y tienes que ir a muerte con el maestro. Tienes que confiar plenamente en él, porque entonces, ¿qué clase de maestro tienes? ¿Has elegido a un maestro en que no confías en él? Si no confías en el maestro, ¿qué coño haces aquí? ¿Qué coño haces? ¿Entendéis lo que digo? Si confiáis en el Espíritu Santo, tenéis que confiar en él, aunque a veces este te haga desconfiar. No le hagas caso. Cuando te des cuenta, suelta la desconfianza, suelta el miedo, vuelve a integrarlo todo, vuelve a creer, a confiar. Este tiene poder, pero el poder simplemente es un poder ilusorio, realmente no tiene poder. El poder lo tiene el maestro blanco, por eso hace magia blanca y el otro hace magia negra. Esa es la diferencia. Es simplemente un cambio de percepción, de percibir el bien y el mal a percibir lo que es, tal como es. De percibir la separación a percibir un mundo de unidad, de conciencia una. De percibir la dualidad a percibir la no dualidad, lo que realmente soy. Es simplemente un cambio de percepción. Si cambiamos nuestra percepción, cambia nuestra vida completamente. Es cambiar el color de las gafas con las que observamos el mundo. Está en nuestras manos. Elige qué quieres percibir. Y no te machaques si de vez en cuando te ponen las gafas negras. Pero cuando te des cuenta, quítatela cuanto antes. Recuerda que tienes las gafas negras y las sueltas. Y te ponen las gafas de color verde, amarillo, rosa, la que quieras, de color. De un color que más te guste. El color que prefieras. Pero menos el negro, cualquier, ¿vale? Cualquier color es válido.